La conspiración de las lenguas. El origen de los idiomas actuales. En un principio, el hombre era muy ingenuo, manipulable, y subordinado a los deseos y proyectos de los llamados dioses. Con el tiempo, empezó a desarrollar algunas habilidades manuales y guturales, que junto con el desarrollo de su neocórtex, dejaron atrás al cerebro reptil. Lo anterior lo llevó a desarrollar herramientas y modos de comunicarse, sin embargo el hombre continuó siendo controlado y esclavizado por los dioses, hasta que se reveló dentro de sí mismo una cualidad que lo haría trascender. El habla. Más tarde, el habla y la escritura lo potencializaron y dieron pie a su rebeldía, cuestionando lo establecido, enfrentándose a los dioses, mismos que lo vieron como una amenaza al sistema, y conspiraron contra el ser humano. A este hecho, se le conoce como la historia de la Torre de Babel. Descubre cómo llegué a esta conclusión, y afirmo que los dioses nos dieron varios idiomas para dividirnos y lograr el control de las masas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy les traigo un tema controversial, divertido, interesante, pero sobre todo iluminador. Lo titulé La conspiración de las lenguas, el origen de los idiomas actuales. Y bueno, tal vez algunos se saquen así de onda, como decimos o decíamos los jóvenes, ¿no? Todavía me considero joven. Y digan, bueno, ¿eso de qué me sirve? Bueno, pues debería de interesarte, porque básicamente a raíz de esta gran conspiración que ha habido, nos han ocultado pues de dónde somos, de dónde venimos, cómo fuimos creados, para qué estamos aquí en este mundo y hacia dónde vamos después de este mundo, ¿no? Quizás yo debía haber entenderlo hace 30 años, me siento que estoy un poco rezagado, sin embargo estoy totalmente convencido que esto ya no me sirve para esta vida, más bien me va a servir para la siguiente vida. La dividí en básicamente 3 etapas. La primera la llamo los primeros pasos, va como por edades. La segunda es la edad adolescente. Y al final le puse la edad de la mente abierta, porque me considero ahorita un pensador pues libre. Desde temprana edad cuestionaba yo lo establecido, me hacía yo preguntas que niños de mi edad no se podían hacer. Bueno, sin embargo, la edad te va dando esa experiencia como para llegar hasta estos límites, ¿no? Siempre fue un misterio para mí, Dios. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Recuerdo algunas veces hasta dudar, bueno, ¿y estos serán mis padres? Tenía yo el recelo de tener un hermano menor ya. Imagínense, esto ha de haber sido cuando yo tenía 3 o 4 años. Yo veía que, pues mi hermano por ser el menor era el consentido, ¿no? Entonces yo me llegaba a preguntar, bueno, ¿qué tal si soy adoptado? O sea, yo cuestionaba de alguna manera todo lo que sucedía a mi alrededor. Pero recuerdo bastante que mi mamá era una apasionada de saber el porqué de los nombres, por qué nos habían puesto los nombres. Antes de mi mamá, mis antepasados, todavía mucha gente lo hace así, recurre a los nombres por el almanaque famoso de Galván, y hay otro nombre por ahí que no recuerdo ahorita, y ponía los nombres, ¿no? A veces sin saber ni qué carajo significaba, pero al final ellos ponían un nombre, a veces un nombre hasta feo. Hay personas que tienen unos nombres horribles, gracias a Dios yo me llamo Roberto, no es un nombre feo, es un nombre interesante. Me gusta mi nombre, que también es otra cosa, hay quienes tienen nombre feo y no se han dado cuenta que a lo mejor el significado es muy hermoso y deberían de amar su nombre, ¿no? Y no se aceptan ni a ellos mismos a veces. Inclusive conozco personas que a mi edad, 46 añitos, y no aceptan cómo se llaman y se dicen en diminutivos o se dicen con apodos. Tienen problemas fuertes, ¿no? Y bueno, miren, yo recuerdo que mi mamá buscó en un diccionario, ¿sí? Y me decía, mijo, tu nombre significa de fama y brillante, de resplandor, ¿sí? Entonces, siempre me sentía así, ¿no? Entonces, aquel cuya fama brilla, y creo que ahorita con mis 20,000 suscriptores estoy logrando eso. También por ahí mi apellido, por ejemplo, Juárez, pues no, Juárez lo acabo de descubrir hace 2 años aproximadamente. Sin embargo, Cabrera, decía yo, bueno,
nomás por el nombre y por cómo suena, decía, será alguien que cuidaba cabras, y pues no estaba yo tan mal. Por ejemplo, para aquellos que se llaman Ladrón de Guevara, alguno de sus antepasados cometió un robo y le pusieron así y era Ladrón de Guevara, ¿no? Hay nombres que te ponían por el lugar de donde eras, ¿no? Hay quienes se apellidan Córdoba, porque eran Roberto de Córdoba, ¿no? Era como Jesús de Nazaret, ¿no? Y te decían de qué lugar procedías. En aquellos entonces los primeros símbolos, ¿no? Tratar de descifrar, oye, ¿por qué la tele tiene un 1 y un 0? Decía yo. Era yo un poco, yo creo que 7, 8 años, y ya veía yo simbolismos en las cosas. Y bueno, de ahí llegamos a una edad adolescente, donde empecé ya a cuestionar lo establecido, cuestionar a mis padres, cuestionar a tus maestros. Llega una edad en que tú piensas que eres superior a tus papás y que sabes más que tus papás. Seguramente lo sentiste en la adolescencia y empiezas a cuestionar del por qué no te dejan llegar más tarde, por qué te ponen reglas, empiezas a romper reglas. Y bueno, yo empecé a cuestionar maestros, y aunque a veces en clase yo era muy precavido, muy tímido, quizás no arremetía yo contra de ellos, en mi interior yo los cuestionaba y decía yo, o veía yo la manera en que tenía yo que hacerme mis ideas, ¿no? De ahí también recuerdo mucho que empecé en la adolescencia a estudiar la Biblia, y la Biblia me llenó de grandes virtudes y de grandes habilidades, porque empecé a descubrir los símbolos, los números. Me intrigaba saber qué era el 7, qué era el 6, qué era el 1, qué significaba el 12, por ejemplo, ¿no? Y llegué a descubrir qué es lo selecto, ¿sí? Por eso siempre son 12, sí, es lo selecto. El 7, que todos decían es perfección, pero ¿por qué es perfección? Y entonces, pues yo me hacía mis propias conclusiones, ¿no? También dentro de esos simbolismos, me di cuenta que alguien nos quería dar un mensaje cifrado y oculto. Y yo me preguntaba, bueno, ¿yo por qué entiendo ese significado oculto? Yo tenía 12, 13 años y ya estaba yo haciendo mis primeras interpretaciones. Mi mamá no me creía, mi mamá me regañaba, mi mamá es una ferviente católica, y pues siempre cuestionaba yo la parte de la religión. Muchas cosas yo no estoy de acuerdo con la religión y la manera en cómo ellos hacen su proselitismo y hacen su negocio, porque al final es un negocio. De ahí también en la secundaria, en la adolescencia, pues te ponen una materia que se llama inglés, ¿no? Y tienes que aprender otro idioma, o tratar de aprender otro idioma. Y bueno, a mí me gustó mucho el inglés, era yo un buen estudiante, quizás no lo hablo al 100%, pero al final me di cuenta con el inglés, y luego se me junta la música, que también son símbolos y maneras de interpretar. Me di cuenta, por ejemplo, que la música es un lenguaje, ¿sí? Es una manera, es como si estuvieras hablando, es un lenguaje universal. Tú, con los símbolos y la manera en que interpretas esos símbolos, puedes provocar, sin hablar, sin cantar, puedes provocar ternura, amor, odio, euforia, ¿sí? Entonces todo eso tú expresas con símbolos, y esos símbolos que se reflejan en vibraciones sonoras, pues nos dicen algo, nos dicen por lo menos el estado de ánimo de la persona que compuso esa pieza musical. Y por otro lado, el inglés, decía yo, bueno, ¿por qué hay palabras que parecen estar en español pero se pronuncian diferente? Alguien por ahí nos dijo que se pronunciaban diferentes, alguien por ahí instituyó que, por ejemplo, no se tenía que pronunciar como no, y me sembró la idea de, quizás muy dentro de mí, llegué a pensar que había un idioma origen, un idioma original, un idioma de donde emanan todos, ¿sí? Porque había palabras comunes en inglés con español, aunque se pronuncian a veces diferentes. Bueno, todo el mundo sabe que por ejemplo, nosotros aquí decimos mamá o ma, allá se escribe mom, pero se pronuncia mom, o sea, como si fuera una A, ¿sí? Y aunque no son totalmente iguales, yo empezaba a hacer mis conclusiones. La D, la B, la P, o sea, llegan a ser como que llegan a intercambiarse entre un idioma y otro. Y después, por ejemplo, veía yo y después ahí en la zona donde vivía yo en Orizaba, llegaba mucho indígena de la sierra, muchos de ellos hablando náhuatl, ¿sí?
y hablaban español, eran bilingües, y me empecé a dar cuenta que para que cuando ellos empezaban a hablar o tenían una plática que no querían que yo me diera cuenta o que yo me enterara, ellos hablaban en su dialecto y se reían, ¿no? A veces se burlaban de uno y entonces me di cuenta, alguien por ahí se le ocurrió inventar los idiomas para que el otro no se enterara de algunas cosas, ¿no? Que estaban haciéndose tal vez en determinada parte del mundo, y alguien empezó a maquilar esta parte de tener otra pronunciación, otra vocalización, que un grupo determinado de personas no entendiera lo que decía otro, y ahorita al final van a ver toda la conclusión. Después también llegó la edad de mente abierta. Yo creo que la puedo catalogar a partir de los 21 años, donde empiezo yo a desarrollar ya más habilidades y empiezo a leer mucho más, ¿no? De lo que leía yo antes. Recuerdo muy bien cuando leí el Quijote. Pues muchos lo leen y se les hace muy chusco el sonzón de Sancho Panza, ¿no? Y quizás muchos nomás lo relacionan a que era el simplón ayudante de Don Quijote, el gordito bonachón que quería preñar a todas las mujeres que no preñaba Don Quijote. Y bueno, y que de ahí viene el mote de Sancho, a los que le ponen el cuerno a los esposos, ¿no? A los cornudos, les dicen por ahí. Y quizás todos se enfoquen a que este Don Quijote era un loco que imaginaba que peleaba con gigantes y eran unos molinos de viento. Y pensaba que estaba enamoradísimo y que Dulcinea estaba enamorado de él, pero no era cierto. A mí la verdad, Don Quijote me llamó la atención más por lo que me brindó de conocimiento en simbología, en el conocimiento de las letras. Con Don Quijote, y también por esa época yo llegué a Veracruz, me fui a parar allá a San Juan de Ulúa, que les recomiendo cuando vengan a Veracruz, vayan a San Juan de Ulúa. Es una cárcel antiquísima, se dice que ahí estuvo Chucho el Roto, y ahí podía yo ver la escritura donde podía yo comprobar lo que decía Don Quijote, o lo que se decía de Don Quijote. Cuando ustedes ven el diseño original de Don Quijote, se pueden dar cuenta que la U no existía. La U digamos que es una letra nueva, y me empecé a dar cuenta que por ejemplo la U era una V, la V se pronunciaba como U, y por eso se llama V, porque a veces se pronunciaba como U y a veces se pronunciaba como B. Y la W o la W, por eso es así, porque parece U o parece B. Y también por ejemplo me empecé a hacer de ideas como de por qué la regla esa gramatical de antes de P y B siempre va una M. Pues porque es lo mismo, la P y la B es lo mismo, son letras, son como si fueran primas, ¿sí? La P y la B es lo mismo, entonces por eso antes de cada una va una M. Y por ejemplo, era yo muy fijado en el tema de la J. ¿Por qué la J minúscula tiene un puntito arriba? ¿Y por qué la I minúscula tiene un puntito arriba? Porque tienen la misma procedencia. La I, la J, la L, pues es lo mismito, ¿no? Tienen el mismo origen. Algo también bien curioso que me quedó de Don Quijote, bueno, de entrada, que alguien patrocinó a Don Quijote para hacer que la lengua castellano, o lo que conocemos hoy como español, quedara como lengua oficial de ese reino. Bueno, de varios reinos, porque se unieron el de Castilla, el de Navarra, ¿sí? Se unieron varios reinos, y olvidar los otros idiomas. Le vamos a dar realce a este idioma, lo vamos a proponer, porque este nuevo idioma va a ocultar lo que está aquí atrás, ¿sí? O la riqueza de esto que se queda aquí atrás de otros idiomas, ¿no? Y entonces tú te puedes dar cuenta en el Quijote cómo llega a una zona, a una región de España, de lo que hoy es España, y a las mujeres les decían Fermosa, y llegaban a otra región muy cerca de la Mancha y le decían hermosa, Fermosa, hermosa. ¿Qué quiere decir? Antes no había mucha distinción en lo que es la pronunciación de la H y de la F. Se pronunciaban quizás igual, quizás una de las dos no existía, y ya llegó el momento en que se hizo un solo criterio de cómo debía ser la pronunciación de la H y de la F, y definieron, ¿sabes qué? La H es muda, aunque después les voy a contar un cuento, no es muda, no es totalmente muda, ¿sí? Y hay otras letras que pueden llegar a ser mudas. Ahorita les cuento otro chiste. Y entonces llegué a la conclusión de que, por ejemplo, Fernando y Hernando es el mismo nombre, nada más que uno se pronunciaba en una región de España y el otro en la otra. Hernández y Fernández es lo mismo. Es como cuando decía Fermosa, hermosa, Hernández, Fernández, tienen el mismo origen, ¿no? Fíjense cómo fueron jugando con los fonemas y las pronunciaciones, ¿no? Y fueron haciendo nuevas reglas gramaticales. De repente hice por ahí un experimento social donde yo les preguntaba a algunas personas que si creían que la H era realmente muda. Algunas afirman solemnemente que sí es muda, porque así se los enseñaron. Pero si tú pones una C y una H
la pronunciación cambia. Ya no es C. Si fuera muda totalmente seguiría siendo C, pero no, es che. Y también si le pones una S y una I, es sí, pero si le antepones a la I una H, es shi. Entonces, dime si la H es muda totalmente, ¿no? Da origen a otro fonema. Y después les preguntaba yo que si la única letra muda era la H. Y bueno, les hago el acertijo. Alguien que me diga si la H es la única letra muda. Y si me dice sí es la única muda, ¿por qué? Pero si me dice no, hay otras, que me diga cuál es la otra letra que se vuelve muda. Ah, ¿verdad? Esa no se la sabían. Se le he preguntado a maestros que dan español en la secundaria y no saben que hay otra letra que se vuelve muda. Entonces, bueno, todo eso fui descubriendo con el tema de Don Quijote. Entonces, para mí, en conclusión, Don Quijote es un libro donde alguien patrocinó a Cervantes de Saavedra para hacer que el español viniera a ocultar los demás idiomas. Pero esta situación de ocultar idiomas y crear separación, digamos, no es nuevo. O sea, anteriormente alguien ocultó el idioma original del universo. Más adelante les voy a comentar cómo está. Después leí el libro azteca. El libro azteca es bien interesante, te da una narrativa de lo que era pues la prehispanidad aquí en México. Te da un panorama bien amplio de cómo se fueron cambiando las letras para ir convirtiendo algunas que todavía, por ejemplo, conservamos, como Huatzolotl. Huatzolotl es guajolote. La TL se convirtió en T. Chocolatl es el chocolate. El aguacatl, aguacate. Entonces esas cosillas fueron enriquecedoras para yo seguir pues generando mi teoría de la conspiración de las lenguas. De ahí cualquier otro símbolo así yo lo interpretaba y trataba de darle un valor tanto en mi vida como en la vida de los demás, ¿no? Y me di cuenta que hay símbolos básicos, que hay símbolos universales, así como la música. Descubrí que la música era universal, como descubrí que hay un idioma universal o hubo un idioma universal, así también hay símbolos que son universales. ¿Y cómo llegué a la conclusión de esto? Bueno, yo antes de dedicarme a la parte laboral, yo me dedicaba a seleccionar personal y nosotros íbamos a las casas a checar referencias. Un día al extremo caluroso, imagínense, yo creo 38, 40 grados, estaba yo en Tampico, para ser más precisos, y era un calor de los demonios. Yo andaba caminando, checando referencias y me encuentro un Walmart. Se iluminó así, se iluminó mi vida. Dije, voy a comprar agua. Me metí al Walmart, pero todo lo que haces en la vida tiene una razón, tiene un propósito. Y yo soy de los creyentes que las cosas no suceden por casualidad, hay una causalidad. Y entonces entro y estoy en la caja y estoy esperando la cola, ¿no?, para pagar, y se me ocurre voltear hacia la izquierda y hacia lo lejos veo la zona donde están los libros. Pero me llama la atención bastante que había un libro amarillo, lo recuerdo muy bien, se los voy a presentar. Permítanme. Miren, ese es el libro que yo vi, lo compré en Tampico, Tamaulipas, por ahí del que habrá sido, ha de haber sido como en el 2000, 2002. Pero a mí me llamó la atención la portada. Si se fijan, son símbolos. Desde lejos yo lo veía así y vi símbolos y yo dije, esos símbolos los conozco. Entonces fui, me acerqué a él y empecé a hojearlo y empecé a ver, por ejemplo, que está escrito por Rodolphe Koch y que se llama El libro de los símbolos, precisamente así se llama. Y empecé a hojearlos y, por ejemplo, les voy a mostrar. Les dije, yo había leído la Biblia y había yo interpretado muchos símbolos geométricos. Y dije, esos símbolos los conozco. Y entonces empecé a leer y, por ejemplo, yo llegué a la conclusión, leyendo la Biblia, que Dios era un círculo. ¿Por qué? Porque el círculo no tiene principio ni fin. Como no le puedes ver el principio ni el fin, como por ejemplo en una línea recta, tú ves el principio y le ves el fin. Pero en un círculo no sabes dónde está el principio y el final. Entonces esa era la definición precisa de Dios. De hecho, por eso los satanistas, las brujas, los que también hacen cosas buenas, cuando ponen un círculo hacen referencia a una deidad. Y entonces me doy cuenta que el círculo es el símbolo de Dios. Y entonces empiezo a hojear el prólogo y me doy cuenta que este señor que escribió, este Koch, es un arqueólogo. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que un simple seleccionador pudo llegar, mexicano aparte, porque ese señor es alemán? ¿Cómo es posible que un abogado, reclutador de personal, mexicano, muy joven, tenía yo como
23, 24 años, a esa corta edad haya llegado a conclusiones similares y si no es para adularme, pero casi iguales a las de un señor que se dedica totalmente a la arqueología, a la interpretación de símbolos, de jeroglíficos. Y entonces dije, wow. Dije, es que en el tema de símbolos hay símbolos universales que todo el mundo puede saber de dónde vienen y a dónde van, porque no significan otra cosa más que ese símbolo universal, ¿sí? Por ejemplo, el 0 es el origen, ese va a ser tema de otro video. Pero pues sí, entonces me llamó tanto la atención que dije, venga para acá. Me compré el libro, aprendí mucho más, seguí instruyéndome. Y entonces también me di cuenta que a través de todo ese conocimiento que fui acumulando y maquilando y diciendo, bueno, ¿a quién le convenía ocultar por una parte el conocimiento, el lenguaje? Pero también a quién le convenía crear un nuevo lenguaje o varios lenguajes. Y eureka. Y entonces empieza a detonar mi cerebro un montón de preguntas y respuestas, y me doy cuenta que en realidad hay una gran conspiración de las lenguas, que obviamente dio origen a nuestros idiomas actuales. Pero ¿dónde está el origen de esa conspiración? Y entonces yo recuerdo, bueno, el libro más antiguo pues debe ser la Biblia, aunque ahora ya sabemos que no, ¿verdad? Los escritos sumerios son mucho más antiguos. Tenemos aquí el pasaje de la Torre de Babel, Génesis 11, del 1 al 9. Y entonces empieza el relato de que los personajes de aquella época quieren construir una torre. Pero esa torre desafiaba a Dios. Querían que la torre llegara, digamos, hasta la cúpula, dirán algunos terraplanistas. Pero bueno, simplemente era una metáfora. La metáfora de la Torre de Babel significa que ellos estaban, de cierta manera, acumulando tanto conocimiento como humanidad, que estaban desafiando a Dios en conocimiento. Esto es, lo que no nos cuenta la Biblia es que nosotros no fuimos creados por amor, fuimos creados para ser esclavos. Nosotros recibíamos órdenes directas de Dios y ejecutábamos, labrábamos el Edén, ¿sí? Le dábamos de comer a los Anunnaki que vivían en aquel entonces, pero no podíamos tomar decisiones propias. De hecho, también leyendo un gran libro que se llama Inteligencia Emocional, me doy cuenta el momento idóneo donde se une el libro de Inteligencia Emocional y la Biblia. Porque nosotros no éramos capaces de tomar decisiones, no teníamos, digamos que desarrollado el razonamiento como lo conocemos actualmente. Entonces en la Biblia dice que pecamos, que agarramos del fruto prohibido. Y bueno, además de que ya sabemos que tuvimos sexo y que conocimos la parte sexual y que tuvimos sexo con la raza serpiente, aparte de todo ello, fuimos manipulados genéticamente y pudimos procrear. Esa es una. Otra, pudimos tomar decisiones y nos dimos cuenta que estábamos desnudos, ¿sí? Y yo les pongo el ejemplo de los perritos. Los perritos les dan ganas de hacer baño y hacen del baño. Les dan ganas de preñar a la perrita y ¡fum!, se le montan. Ellos no son conscientes y no les importa si hay un humano ahí junto, si hay otro perro ahí. Ellos donde les da las ganas, ahí hacen su necesidad, ¿sí? Actúan por instinto. Nosotros éramos así. Entonces llegó el momento en que adquirimos ese gran desarrollo. El libro de Inteligencia Emocional habla de que primero teníamos un cerebro pues, tipo reptil, donde solamente pues nos manejamos por impulsos, ¿no? ¿Cuándo es cuando empezamos a razonar y a tener también sentimientos? Porque algunos sentimientos provienen de la parte de la razón. Es cuando se nos desarrolla el neocórtex, o sea, la nueva corteza, la parte de aquí y sobre todo la frontal. En ese momento dejamos de ser unos reptiles, un pensamiento reptil, y empezamos a adquirir profundidad en nuestro pensamiento. Empezamos a pensar qué hicimos y hacia dónde vamos. Empezamos a hacernos preguntas. ¿Por qué Dios nos manda? ¿Por qué Él nos pone los gobernantes? ¿Qué pasa si los pongo yo? Y empiezan a cuestionar el orden establecido. Llega un momento en que llega tanta rebeldía y tanto nivel de conocimiento que adquirimos que éramos un peligro para los dioses o supuestos dioses que teníamos en ese momento, que ellos hacen la conspiración de las lenguas. A ellos les convenía nuestra raza o original, la querían tener sometida. Entonces la única manera de someternos es, como dice Maquiavelo, divide y vencerás. Entonces narra la Torre de Babel, que de repente inclusive cuando empiezan a cambiarse los idiomas, pues empiezan a construir chueco, ¿no? Y se ve la torre incompleta y como que aquí tenía un tipo de ornamento y de este lado otro tipo de... Era un despapalle, para que me entiendan.
¿Por qué? Porque ya no se entendían unos con otros, ¿no? Y esa fue la finalidad. Entonces, la idea es que tú ya no te entiendas conmigo, porque si estás dividido, te puedo vencer más fácil que si estás unido. Y otra cosa bien importante, que es también lo que hicieron los españoles, los que hicieron los que quemaron el Faro de Alejandría, con toda esa información importante que se fue en esa biblioteca cuando se quemó. Cuando llegaron aquí, quemaron los papiros, quemaron los códices, todo eso. Bueno, no papiros solamente allá, ¿verdad? En Egipto, ¿no? Pero aquí quemaron códices. Toda esa información relevante se hizo a un lado, porque ocultaba cosas que nos hacían crecer como humanidad. De hecho, ¿por qué creen que algunos libros son apócrifos? Porque se les iba a caer el teatrito a los católicos principalmente, bueno, y ahora todas las religiones, ¿no? Que se han colgado del tema de la espiritualidad, aunque realmente es religiosidad, y es el gran negocio, donde casi no inviertes, todo es hacia acá. Y entonces la ley del asadón, dicen, ¿no? Y entonces de esa manera logran ocultar, separar a la gente, ocultar el idioma original, que por ahí dicen algunos estudiosos, don Hernando, y por ahí don Sheve 10, que también es otro ilustrado, que dice que el euskera es el idioma original. Inclusive Sheve dice que el euskera viene siendo el sumerio, nada más que dice que es lo mismo, ¿no? Nada más que con la diferencia de que el sumerio pues ya se dejó de escribir y el euskera sigue, ¿no? Pero dicen que es el mismo origen. De hecho, el euskera está catalogado como el idioma más antiguo de Europa. Se dice que es un idioma celeste. Muchos por ahí afirman o afirmaban, hasta antes de que llegaran estos dos tipos, de que los vascos tenían el idioma euskera, y que este euskera no tenía la misma raíz que, por ejemplo, todas las lenguas latinas y de otros idiomas que provienen de una misma raíz. Pero de acuerdo a lo que comenta Sheve, pues realmente de aquí surge todo. Sí, y han querido aplastar el idioma, y han querido sobajarlo, y quisieron borrarlo completamente, porque cuando se hizo el castellano fue para borrar el vasco. Nada más que hubo gente muy rebelde, pues ustedes conocen, estaba la famosa ETA, y ellos se han querido siempre separar de España, pero es a razón de que ellos quieren conservar sus raíces, su idioma. Entonces, digo, no hay nada malo en eso, ¿no? Nada más que pues los han satanizado por lo mismo, ¿no? Porque hay muchos intereses pues políticos y económicos al respecto. Y bueno, esa sería la gran conclusión. Sí hay una gran conspiración de las lenguas, se dio en la época de la Torre de Babel. Ese fue el primer movimiento donde dijeron, vamos a crear varias lenguas para confundir a la gente, dominarla, y por otra parte escondemos el idioma original, que en aquel entonces se supone que era el sumerio, ¿sí? Y bueno, posteriormente se dan algunas otras participaciones. Lo más reciente, y reciente porque de la época de los Anunnaki y de los sumerios hacia el siglo XXI, bueno, lo más reciente es el tema de Don Quijote, ¿no? Donde patrocinan a este señor y crea una corriente literaria fabulosa, porque escribe muy bonito el señor, que da origen a que el castellano sea el idioma oficial de España. Aunque muchos dirían, bueno, es que se unificó la España, no, pero en realidad lo que se hizo fue, se sobajaron los demás idiomas y se impulsó el castellano, ¿sí? Tratando de olvidar el euskera y todo lo que se hablaba, el catalán, ¿sí? Aunque hay mucha gente acá habla catalán actualmente, ¿no? No han perdido. A pesar de todo, siguen hablando catalán. Es como acá, que a pesar de todo hay gente que habla el náhuatl. Bueno, hay gente que habla el catalán, hay gente que habla el euskera. Y de esta manera cerraríamos esta primera gran parte, donde les siembro un poquito la idea de que el origen de tantos idiomas que tenemos actualmente es por un propósito que alguien diseñó para dominarnos. Espero les guste. La conspiración de las lenguas. El origen de los idiomas actuales.